Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles en un episodio más de Contrapuesto, una producción de Grupo Multimedia, El Diario de Coahuila. Mi nombre es Jesús Cervantes y estamos en el mes del testamento. Septiembre es el mes del testamento y por eso nos acompaña el notario público Ramón Verduzco. Qué gusto saludarte, qué gusto tenerte por acá, Ramón. Gracias, Jesús. Igualmente, muchas gracias por la invitación. Gracias al diario y bueno, es un honor estar en Contrapuesto. El honor es nuestro, Ramón, de la Notaría Pública número 121. Así es, Ajá. así es. En Saltillo, Coahuila. En Saltillo, sí. Ajá. En Saltillo, el distrito de Saltillo abarca Saltillo, Ramos Arteaga y General Cepeda. Es lo que nos toca a los notarios del distrito de Saltillo. Bien. Sí. Ramón, el mes del testamento, cuando hablamos de testamento, de repente se tiene la idea de que el testamento hay que hacerlo cuando uno ya está muy grande. El testamento lo tiene que hacer uno cuando tiene grandes propiedades. El testamento lo tiene que hacer uno cuando cree que puede haber un problema al momento de repartirse las cosas. Pero realmente, ¿cuándo y por qué hay que hacer un testamento? Bueno, el testamento hay que hacerlo ya. Todos deberíamos de tener un testamento. Es muy fácil hacer un testamento y previene problemas que obviamente no aparecen cuando uno está vivo. ¿Sí? Normalmente la gente dice, ¿para qué hago testamento? Mis hijos no se van a pelear. Bueno, hay muy buena armonía en la familia. Exacto, no se van a pelear mientras estés tú. ¿Sí? Claro. Pero después hay un montón de factores que o yo ya les dije entran. Que es de quién. Sí, yo ya les dije que les va a tocar, pero nunca hacen un documento. Y entonces se genera un problema grave con el patrimonio de esa persona. Y no es necesario. Hay algunos pensamientos equivocados. Generalmente dicen, es que no hago mi testamento porque yo todavía no me voy a morir. Bueno, no hago mi testamento. Qué certeza, ¿no? Sí, ojalá exacto, tuviéramos esa certeza. Exacto, no, pues es que yo todavía no me voy a morir. Es que no quiero hacer mi testamento porque luego no puedo disponer de mis bienes. No es verdad. Tú haces tu testamento y el día siguiente puedes vender todo y lo único que pasa es que pues al momento de que se revise tu testamento no va a haber bienes para repartir. Pero es el único efecto. ¿Sí? Ahora, si adquieres más bienes, entran automáticamente al testamento, ¿no? Sobre todo si hiciste una mención de un heredero universal. Claro. ¿Sí? Tú dices, todo lo que tengo para mi esposa. Entonces, pues todo lo que adquieras, desde que hiciste tu testamento hasta que te despides de este mundo, va a entrar ahí. Entra, claro. Exactamente. Bueno, son todos tus bienes. Son todos tus bienes, derechos sobre propiedades, inversiones, acciones, todo lo que tengas. ¿Sí? O sea, en la Escuela de Derecho nos dicen que el patrimonio es el conjunto de bienes de una persona. Entonces, todo tu patrimonio va ahí. Y se tiene la idea, Ramón, también que solo se pueden heredar cosas grandes, o sea, una casa, un terreno, una fábrica, un carro, pero... Pues... es lo más común, es por lo que se suele pelear la gente, pero la vajilla de no sé qué, el cuadro tal, la biblioteca... Sin fin de cosas, ¿no? A mí me ha tocado hacer testamentos donde las personas disponen de su colección de discos, ¿sí? De los álbumes de fotografías que tienen durante muchos años y que quieren que se los quede su sobrino X, porque saben que les gusta la música que está en esos discos. Y dicen, y si no se los dejo a él, mi familia los va a tirar. ¿Sí? Entonces, uno puede poner en el testamento todo lo que crea que le puede servir a alguien más, que alguien tiene un valor sentimental sobre algún artículo que para los demás no representa nada y para esa persona tiene un valor sentimental y se lo pueden dejar en el testamento. Sí, las barajitas de lo que tú quieras. Claro. Hace algunos años que platicábamos, dijiste algo que me llamó mucho la atención y lo llevo muy marcado. Hacer un testamento es un acto de amor. Sí. Dejar un testamento es un acto de amor. Claro, porque mira, te evita muchos problemas cuando ya no estás. ¿Sí?
Hay personas, te decía, que aseguran es que mis hijos no se van a pelear. Pues a lo mejor tus hijos no, pero no sabes tus nietos. ¿Sí? A lo mejor un hijo le dice, oye papá, ¿a poco vas a dejar que mi tío fulanito se quede con la casa si él nunca veía a mis abuelitos? Y entonces empieza, ¿no? Empieza. Ha habido casos muy lamentables donde personas que fallecen y en el panteón la familia se agarra a pedradas, ¿no? Entonces, si realmente quieres a tu familia, si realmente quieres que no se peleen como tú piensas que no se van a pelear, pues haces tu testamento, dispones de todos tus bienes para cuando ya no estés, dejas certeza de qué le va a tocar a cada quien. Y les evitas una serie de papelería y una serie de les ahorras trámites, tiempo, ¿no? ¿sí? Y una serie de trámites que innecesarios, ¿no? Innecesarios, engorrosos, que terminan a veces por convertirse casi en imposibles por el problema de las sucesiones se pueden ir complicando dependiendo quién se vaya muriendo. Y hay asuntos viejísimos que están sin resolverse. ¿Cómo se hace un testamento? ¿A dónde hay que ir? ¿Cuánto cuesta? Y sobre todo es el trámite, porque uno piensa como en un trámite, tenga o no que ver con gobierno, y sientes que son 1000 papeles, 1000 broncas, muchas vueltas. Sí. Entonces, ¿cómo es? Pues mira, ha ido cambiando. Hasta hace pocos años, hace 5 años, todavía se pedían testigos. Ahora está eso a discreción del notario. Si el notario ve que es una persona que está a lo mejor muy enfermo, y que se pudiera poner en duda la libertad de su voluntad o algo así, claro, el notario puede decir, tráiganme testigos para que todo esté pues más afianzado, ¿sí? Que no hay problema con que no estaba en sus facultades cuando hizo el testamento. Que alguien diga, es que no es cierto, porque él ya no podía hablar, o él... Pero básicamente, hacer un testamento es una cuestión muy fácil. ¿Qué se requiere? Tu identificación y tu acta de nacimiento. Tu identificación para cerciorarse de quién eres, y tu acta de nacimiento para tener acceso al nombre de tus padres, ¿sí? Y evitar con esto que haya alguien que se llame igual que tú y que pueda haber una confusión con el testamento. Entonces se pone en el testamento el nombre de tus padres. Okay. Pero básicamente es eso. ¿Qué hay que hacer? Hay que ir con el notario de tu confianza, sacar una cita y decirle qué quieres hacer con tu patrimonio. Es muy fácil, es muy rápido, y en la mayoría de los casos te llevas el testamento en ese momento. Se registra en un registro nacional de testamentos para que si te cambias de ciudad, al momento que se consulte ese registro nacional, aparece tu testamento donde lo hayas otorgado, en el estado que sea. Y bueno, durante el mes del testamento, normalmente la campaña va por un descuento del 50%. Okay. Ya hay una tarifa con la que se empieza. En años pasados ha sido 1,800, 1,900 pesos, y de ahí va subiendo dependiendo de la complejidad del testamento, ¿verdad? Porque a veces son 10 hijos y le dejan una cosa a cada hijo, y luego son 25 nietos, y entonces a cada nieto también y eso obviamente pues es trabajo. Pero hay testamentos también muy, muy sencillos, ¿no? Universal y se acabó. Universal, yo se lo dejo todo a mi esposa y se acabó. Sí. Que normalmente lo que puede pasar es universal una persona, y en caso de que no esté al momento de la muerte, una segunda o algo así. Sí, declaras en tu testamento quiénes serían tus herederos sustitutos en caso de que esa persona fallezca antes que tú o al mismo tiempo que tú. Entonces tú dices, si fallece al mismo tiempo que yo o antes que yo, mis herederos sustitutos son ellos, ¿sí? Y en el mismo testamento nombras a tu albacea, que es la persona que tiene o que va a tener a su cargo la administración de tu patrimonio mientras se le adjudica a las personas que tú señalaste en el testamento. ¿Sí? Es muy rápido.
Y por lo que me dices, vamos, cerca de 2,000 pesos, pues, realmente es muy accesible, porque uno piensa un trámite con el notario, no, olvídate, son miles y miles de pesos, y se tiene como esa idea, Sí, quizá por el tema de los terrenos, las casas que tienen que ver más con los impuestos, así es. pero en este caso hay muchas facilidades, pues. Sí, en digo, no, el testamento no tiene por qué estar ligado a final de cuentas al monto de la masa hereditaria, ¿no? Tú Ajá. dices, oye, es que tu casa cuesta 10 millones, entonces no te voy a cobrar. Oye, pues sí, pero tú lo que estás haciendo es nombrar un heredero universal nada más, Sí. o sea, aunque incluya ahí una casa de 10 millones Un y avión o lo que un sea. avión, pues, sí, Ajá. no va en función Del costo de de los la bienes. suma exacto, Eso. de los bienes. Te comentaba antes de grabar que hay algo que a mí me llama mucho la atención en el centro histórico de Saltillo. Se ha dicho que se está abandonando el centro. Y hay muchas razones, pero me parece que una de ellas tiene que ver con la cantidad de casas intestadas que hay. No están Sí. abandonadas porque la gente no quiera vivir en el centro, sino porque no pueden, porque está en medio de un proceso y por las características que tiene en ese momento, por la condición del inmueble, no se puede habitar, no se puede disponer de él. Mm. Eh, en este sentido, no sé si sea, si veas también este problema, si tenga sentido, pues, un poco lo que te Sí, sí, comparto. sí, claro. Mira, les platico muy rápido qué sucede cuando alguien fallece Ujú, sin testamento. Cuando alguien fallece sin testamento, sus familiares pueden ir con un notario o a un juzgado. ujú. Los requisitos para ir con un notario es que no haya hijos menores de edad y que los herederos estén de acuerdo en cómo se va a repartir. Perfecto. Si hay hijos menores de edad o si no están de acuerdo, hay que ir a un juzgado. Y ahí es donde empieza el problema, ¿sí? Porque alguien no dejó testamento, entonces supongamos una casa en el centro de la ciudad. Y como todos sabemos, antes las familias tenían 8 hijos, ¿sí? Entonces no hicieron testamento los dueños de la casa. Y pues había 8 hijos. Y entonces empieza el tema de es que yo no puedo ir a firmar, o yo no puedo ir al juzgado, o yo no puedo ir, o yo no estoy de acuerdo, ¿sí? Y entonces el juicio comienza a alargarse. Si desgraciadamente uno de los hijos fallece, entonces hay que hacer el juicio sucesorio de ese hijo para nombrar al representante de los herederos de él que vaya al juicio de su papá, por decirlo así. Entonces ya se nos complicó, ¿sí? Y con esos detalles, hace poco conocí un asunto que lleva 64 años el juicio. O sea, ya pasaron 2 El, generaciones ahí. el juicio empezó en 1961 y es un juicio sobre una casa. Y están en problemados porque hubo quien ya falleció, hubo quien dejó testamento y nombró una albacea y esa albacea ya se presentó al juicio, pero los hermanos los primos, no se presentan. Obviamente con la movilidad que hay ahora, pues Claro. unos ya no viven ni siquiera en México. Entonces, ¿yo a qué voy? Pues era la casa de mis abuelos y costaba, no sé, costaba 3 millones de pesos. Y somos 20 nietos. Para lo que me Pues, queda ni el vuelo. o sea, pues ¿para qué voy hasta allá? Ajá, Porque voy a gastar un montón y no me va a tocar nada. Entonces pierden interés, pero jurídicamente están en problemas esas propiedades, como tú decías. nadie puede disponer de Nadie ellas. puede disponer de ellas. eh, y lo que es peor, nadie les da mantenimiento porque dicen, pues no voy a recibir nada a cambio.
Entonces, aunque haya una albacea que tiene que administrar, pues el albacea va a decir, ¿y de dónde saco para mantener esta casa, para pintarla, para reparar el techo, etcétera? Y entonces hay un montón de propiedades abandonadas que, como tú dices, no es que nadie quiera, es que jurídicamente están muy, muy en problemas. Digo, este asunto que conocí hace poco, 64 años el juicio sucesorio. O sea, ahí ya se murieron todos los que empezaron. Digo, yo estuve leyendo los que el pudieran expediente. estar en el testamento ya ni siquiera están. O sea, no Los había jueces, pero si hubiera, o sea, ha habido, además, o sea, ha claro. tenido ese asunto 4 jueces, 5 jueces. Sí, claro. Pues. De esos ya muchos fallecieron. Todos los hijos de los señores ya fallecieron. Los nietos, te digo, o sea, hay nietos que dicen, ¿yo a qué voy? A mí no me interesa. Pues sí, no te interesa, pero tienes parado a toda la familia, ¿no? Y esos casos, eventualmente el gobierno o algo puede tomar de esos bienes, o esos bienes se quedan... Es que, digamos que legalmente hay un dueño. Claro. ¿Sí? O sea, yo voy y pregunto, la casa que está en tal calle, ¿de quién es? Y me van a decir, pues es de Jesús. Entonces, sí, pero Jesús se murió hace 60 años. Exactamente, pero sigue a tu nombre, ¿no? Sí. Entonces, pues es complicado. ¿Cómo no? Es complicado. Son muchos factores, familias muy grandes, etcétera, etcétera, propiedades. Digo, este es el ejemplo a lo mejor de una propiedad que puede valer 3 millones, pero imagínate una casa que cuesta 600, 700 mil pesos y que son 10 herederos y que el abogado que está llevando el juicio, pues obviamente está cobrando y de repente hace números y dicen, oye, pues es que ya vamos a vender la casa para terminar el juicio solamente. ¿Sí? O sea, ya, y uno dice, es que no se van a pelear. Es que sí, no hago mi testamento porque todos están de acuerdo. De decirles, he visto como 2 posturas. Sí. Los que hablan, familias que hablan abiertamente, el rancho tal es tuyo, la casa tal es tuya, el carro es tuyo, la biblioteca, los bienes que haya, sí, son de tales personas. Y todos saben qué va a pasar cuando muera la persona. Y hay otras posturas en las familias que es como, el tema ni se toca, no se habla de nada y ya veremos cuando muera. Sí, claro. ¿Alguno es mejor que el otro, más recomendable que el otro, o es indiferente siempre y cuando se haga el testamento formal con el notario? Pues es indiferente, pero lo mejor es platicarlo, ¿no? O sea, decir, acabo de hacer mi testamento. Por ejemplo, en la casa, o sea, mi esposa y mis hijos saben dónde está mi testamento. Okay. Yo sé dónde está el testamento de mi esposa. O sea, están en un archivo juntos y nuestros hijos saben, ¿sí? Porque al momento que alguien fallece, además de la pena sentimental, el dolor, el trámite de que si habían o no habían pagado algún servicio funerario, es después, bueno, ¿y qué pasa con las propiedades? Pues ellos nos dijeron que el testamento estaba entalado y ya sabíamos cómo lo iban a repartir. Aquí está el testamento, lo vemos y efectivamente sí. Y bueno, pues digamos, desde que se hace el testamento, yo le recomiendo a los clientes, llegue a su casa y dígales, aquí está mi testamento, así se va a repartir y lo vamos a guardar en tal lugar. Yo creo que eso es lo mejor. Ok. ¿Sí? Ya depende de las dinámicas de cada familia. Sí, claro, porque habiendo testamento, incluso puede haber alguien que diga, yo no estoy de acuerdo con el testamento y demandar alguna nulidad. Y entonces se emproblema el asunto, ¿no? Porque resulta que no les dejaron nada, ¿no? Porque siempre se gastó todo lo que le daban, ¿no? Y entonces al final dijeron, no, no. ¿Sí? Pero digo, cada quien conoce la dinámica de su familia, cada quien, pues, a final de cuentas, si el testamento es una voluntad, pues aquí también habría que respetar la voluntad de quien está haciendo el testamento. Que me parece que es otro tema que, bueno, habría que traer psicólogos y demás, porque mucha gente que, digo,
a mí me parece espeluznante, pero que van tras la herencia y entonces empiezas a maquinar cosas y demás, pero bueno, eso me parece que es otro tema. Sí, 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 sí. Cuando la herencia se tiene, desde mi perspectiva, se tiene que entender cómo es el patrimonio de la persona que lo deja y la persona que lo deja es la que decide. Claro. Si te toca, si no te toca, si te toca poco, mucho, es Claro. una decisión de la otra persona. Uno no tiene que hacer algo para ganarse o perder eso, ¿no? Pero bueno. Sí, dice un notario de la Ciudad de México que dejar un testamento es una muestra de una mala administración. Dice, uno se tiene que gastar todo lo que ganó en la vida. También es cierto. Y que ellos le hagan como puedan, ¿no? Sí, esa es su opinión. Pero sí, hay a quien los mueve el interés. Qué feo, pero cada quien, ¿no? Sí, pues cada quien. Digo, me ha tocado hermanos que se ponen de acuerdo en cederle los derechos de la propiedad que era de los papás al hermano más chico porque él los cuidó hasta la muerte y que uno de los nietos se vaya casi a los golpes diciéndole, ya estás contento, hijo de tal por cual, porque ya te quedaste con la casa de mis abuelos. Y dice, oye, pues para empezar a ti no te tocaba decidir, le tocaba a los hermanos, ¿no? Pero siempre hay alguien que tiene una expectativa, que no está una oportunidad donde no está. Claro, claro. Es que a mí siempre me dijo que me iba a dejar y en el testamento no dejó nada, ¿no? Que ahí está la importancia de poner de hacer el testamento, exacto, ¿no? Porque uno puede decir misa, pero si no hay un documento avalado por un notario, exactamente, de poco de nada sirve, ¿no? Exactamente. Dice, a lo mejor has escuchado, dice César Lozano que su mamá era muy inteligente porque siempre le decía a todos sus hijos, ¿quién es mi consentido? Y todos creíamos que era uno. Igual el testamento, ¿no? Sí, yo te voy a dejar... Todo es tuyo. Sí, yo te lo voy a dejar todo y a la hora de la hora no sucede así. Entonces, papelito habla. Ajá. Me comentabas que no es necesario llevar las escrituras, es decir, demostrarle al notario que las propiedades son tuyas. O sea, para hacer el testamento no se requiere. No, incluso tú puedes referir la propiedad con la dirección, ¿no? O sea, la casa que está en tal calle es para mi hija. Ok. Así se asienta en el testamento y al momento que con ese testamento se hace la sucesión de la persona para poder adjudicar los bienes, pues entonces ahí sí, a ver, tráeme la escritura de que esa casa está a nombre de tu papá. ¿Sí? Es que mi papá la vendió, pues entonces ya no entró en el testamento, pero no se anula necesita. El testamento cuando no coinciden las propiedades que en su momento se pusieron en el testamento con las que hay realmente. No se anula, ¿sí? No se anula porque una de las ventajas del testamento es que tú lo puedes hacer el día de hoy y no te limita a que dispongas de tu patrimonio. ¿Sí? Entonces, obviamente, si en algún momento un bien que está en el testamento te sirve para hacerle frente a una enfermedad o para darte el viaje que tú quieres o comprar otra propiedad, tú puedes disponer de esa propiedad. ¿Sí? Si al final, cuando la persona fallece y se abre la sucesión y no hay bienes, pues ahí se termina la sucesión, ¿sí? Es decir, sí, son los herederos, pero no hay nada que heredar. Le hizo caso al notario de la Ciudad de México. Le hizo caso al notario de la Ciudad de México. Se lo gastó todo. Sí, así es. ¿Sí? Y puede entrar al testamento todo lo que adquieras después de haber dictado tu testamento. ¿Sí? O sea, yo nombro... mi testamento dice que mi esposa es mi heredera universal. ¿Okay? Todo lo que yo compre de aquí a que fallezca va a entrar en mi sucesión para que sea de ella. ¿Sí? Pero no me limita a que en algún momento se pueda vender una propiedad o se pueda vender un vehículo. Claro. En ese sentido, como del heredero universal, ¿hay manera de dividir, como de todos los bienes se van a repartir en dos?
o luego ya es mucha bronca, entonces tienes que vender, o las personas cómo se ponen de acuerdo. Mira, jurídicamente hay dos figuras, que son los herederos, que es el heredero universal, Ajá. y los legatarios, que son las personas a las que les dejas un bien en particular. O sea, Ok. tú puedes decir, los micrófonos se los dejo a Jesús. Pues entonces ese es un legado, ¿sí? Puedes nombrar herederos universales a tus dos hijos y decir, pues, 50% de los bienes para uno y 50% de los bienes para el otro, ¿sí? Son 4 hijos, bueno, heredarán en partes iguales y les va a tocar el 25% de los derechos de la propiedad de lo que haya. Ok. ¿Sí? Eso es que entre más nos vamos enterando, más decimos, bueno, hay tantas opciones y es pues, aparentemente sencillo, ¿no? Es muy sencillo y yo siempre le digo a los clientes, necesito tu identificación, tu acta y 1 hora de tu tiempo. ¿Sí? ¿Por qué 1 hora? Para poder platicar, para poder saber qué es lo que quieren hacer. ¿Sí? Y obviamente, pues, esa voluntad queda plasmada en un documento, pero pues no la podemos divulgar, ¿no? O sea, si el testador la divulga, pues adelante, pero Bronca del testador. nosotros no, pero sí necesitamos una plática para saber qué es lo que quieren hacer. Y en esas pláticas, como tú dices, empiezan a salir dudas. Bueno, pero ¿y si le dejo esto? Hay quien me ha dicho, bueno, ¿y se lo puedo dejar a mis nietos en lugar de mis hijos? Sí, adelante. Sí. Pues no les vayas a decir, no, está Claro. bien. Y ya ¿Verdad? depende de la dinámica de cada quien. Es exacto. Septiembre, abríamos el episodio diciendo es el mes del testamento. Sí. ¿Desde cuándo se decidió esto? ¿Con qué fin? Parece que para de alguna forma divulgar, darle la promoción al mismo y demás, pero a partir más o menos de qué momento está esto y por qué o qué beneficios ha traído, mejor Sí, dicho. hace muchísimos años que el gobierno federal tomó la iniciativa de hacer un mes del testamento. De hecho, la campaña normalmente la guía, la diseña, la impulsa la Secretaría de Gobernación, y de ahí los estados se van sumando. Coahuila tiene muchísimos años de hacerlo, y la idea, a final de cuentas, es evitarle problemas a los herederos, y que puedan acceder al patrimonio de la persona, de su papá, su abuelo, de quien haya sido, y que no se pierdan esas propiedades como tú decías. Creo que junto a la campaña del mes del testamento, de decirle a todo mundo, oye, haz tu testamento, tenemos la obligación, los notarios sobre todo, de difundir la facilidad con la que puedes hacer un testamento. Claro. ¿Sí? Para que la gente también se anime. Ajá. Y los costos que son, Y los dependerá del costos, notario, claro. pero son muy accesibles. Claro, sí, claro. Ajá. Claro. A ti particularmente, Ramón, ¿dónde te encontramos? En la Decíamos plaza, la notaria, sí, la notaria es 121. la plaza Casa Grande, que está en el Boulevard José Musa de León, frente a la Guani. Ahí está la notaría. En Saltillo. Ahí estamos en Saltillo. Sí, ahí estamos. Ya tenemos ahí en esa ubicación 6 años. Ajá. Ahí estamos a la orden. Para y otras tantas cosas Para que pueda. lo que Ajá. le podamos ayudar en ya sea cuestiones notariales o en alguna asesoría, ¿sí? Porque habrá quien diga, es que yo antes de hacerlo quiero preguntar. Pues con todo gusto. Claro. Sí. ¿Algún mensaje final, Ramón, en torno al mes del testamento, a la necesidad de hacerlo? Pues que hagan su testamento, que vayan con el notario de su preferencia, que hagan su testamento, que platiquen con su familia y digan, oye, ya hice mi testamento, aquí está, para que ahora sí tengan la seguridad de que no se van a pelear
ya no estén. Y ese tiempo que me llamó mucho la atención, que no pierdan tiempo, dinero, trámites, más bien tiempo y dinero en trámites para reclamar lo que pues, seguramente era para ellos, ¿no? Claro, así es, sí. Y además es rápido, es solamente el notario y quien está haciendo su testamento, nadie más se entera. A reserva de que a criterio del notario crea que por las condiciones tenga que haber testigos, pero en condiciones normales. Y me ha tocado matrimonios que llegan juntos y dicen, venimos a hacer nuestro testamento, lo mío es de ella y lo de ella. Perfecto. Hacemos el testamento cruzado, así se le llama coloquialmente. Y se van con su testamento y ya con su tranquilidad de que cuando falten, pues su pareja está protegida, ¿no? Claro. Pero es muy rápido y te digo, el testamento es como el voto. Dicen, el voto es secreto. No, el voto es libre. Y que sea secreto es un vehículo para que sea libre. El testamento es igual. ¿Sí? Si tú quieres ir con toda tu familia a decir cómo va a quedar tu testamento, puedes hacerlo. ¿Sí? O sea, el momento de que sea solo el notario y el testador es para que se sienta en libertad de decir, que siempre me molestó, no lo voy a dejar. Claro, que eso, ¿no? Que pueda ser su voluntad. Exactamente. Y si su voluntad puede ser en presencia de otros, adelante. Y si es solamente en presencia del notario, solo con... Claro, digo, o sea, es muy fácil, es muy rápido y evita muchos problemas, ahorra mucho tiempo y le da certeza a lo que tú quieres para tus seres queridos, ¿no? Y pues aprovechar estos días que le quedan a septiembre para poder dejar ese trámite. Sí, yo creo que esa sería una buena decisión para tener algo que hacer en septiembre. Ajá. Ahora, que si se pasa el mes, el testamento se puede hacer cualquier día del año. Claro, porque eso también pasa. Hay personas que dicen, es que se me pasó septiembre y no hice mi testamento. No, el testamento se puede hacer en cualquier momento. ¿Sí? La campaña del gobierno del estado, que coincide con la del gobierno federal, es que septiembre es el mes del testamento. ¿Sí? Entonces se impulsa a que la gente haga su testamento, pero eso no quiere decir que los otros 11 meses no se pueda hacer. Con eso vamos. Y muchas gracias por estar acá con nosotros. No, hombre, gracias a ti por la invitación. Sí. Y gracias a ustedes también por acompañarnos en este episodio. Ya saben, el llamado está a hacer el testamento. No importa la edad que tengamos, no importa la cantidad de bienes que tengamos, es importante hacer, me voy con esa frase, este acto de amor finalmente, ¿no? Entonces, Doralí Castillo en la producción, Jesús Cervantes quien les habla. Les agradecemos mucho habernos acompañado. Les invitamos a darle manita arriba, que activen la campanita, que nos sigan en las redes sociales de Grupo Multimedia El Diario de Coahuila para que no se pierdan ninguno de los contenidos que aquí generamos para ustedes. Que tengan una excelente jornada y nos escuchamos en siguientes episodios. Hasta luego.